compañeros. Mientras tanto, pueden ahí, ¿no?, observar. Entonces, hay diversos tipos de gráficos estadísticos. Y como les digo, estos gráficos estadísticos, profesor, ¿por qué son importantes conocerlos? Estos gráficos estadísticos nos van a servir para ordenar, bueno, ya tenemos ordenados los datos, saber cómo interpretar estos datos. O sea, para que nos sea una herramienta que nos va a facilitar la interpretación, ¿no? Más que todo eso, facilitar la interpretación, asimismo visualizar de manera detallada algunos conceptos que en la tabla de frecuencias no se puede ver. Entonces es una herramienta muy importante en este caso. Como podemos ver, hay diversos tipos de gráficos circulares o diagrama del pastel, gráfico de barras, los poligonales, las diagramas de curvas. También hay diagramas de curvas horizontales y verticales. Están los pictogramas, pero cada uno tiene su particularidad, ¿no? Por ejemplo, el diagrama de barras se puede usar para variables cualitativas. Generalmente, eh, el, los diagramas poligonales se usan para variables continuas, o sea, con intervalos. Entonces vamos a ver hoy día lo que son los histogramas o diagramas o polígonos de frecuencias, que también no son muy importantes. Entonces, para continuar, vamos a ver el primer tema, o el primer tipo de gráfico, el gráfico circular, ¿no? Entonces, el gráfico circular, que es cómo lo vamos a llevar a cabo, cómo lo vamos a realizar, ¿no? Qué criterios se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Eso vamos a leerlo. Los gráficos circulares presentan características de un conjunto de datos en un círculo, ¿no? Tenemos un círculo y vamos a observar la información de la información que hemos obtenido de la encuesta previamente, luego de haber hallado lo que son la frecuencia relativa o los porcentajes de cada valor de la variable, ¿no? Por ejemplo, tenemos variables cualitativas, cuantitativas, y este gráfico es muy versátil porque podemos usar para los dos tipos de variables, ¿no? Recuerden que existen dos tipos de variables, la variable cualitativa y la variable cuantitativa. ¿Cómo se hace? Claro, hay que tener en cuenta, ¿no? Calculamos la frecuencia relativa porcentual para cada caso o categoría. A la tabla de frecuencias le añadimos una entrada que se va a llamar la porción angular, y eso se obtiene de multiplicar la frecuencia relativa por 360 grados. Recordemos que un ángulo completo mide 360 grados, ¿no? Entonces, si hacemos un círculo, al dividir ese círculo en sectores circulares, esos sectores circulares van a tener un ángulo central, ¿no? Ese ángulo central es el que le corresponde, el que le vamos a colocar a una variable específica, ¿no? Vamos a leer este problema, ¿no? A ver, tienen que acompañarme. Aquí vamos a leer esta situación, ¿no? En la cual vamos a aplicar lo que es gráfico circular. Andrés ha obtenido información sobre los canales de televisión de preferencia de 30 de sus compañeros, ¿no? Mira, interesante, ¿no? Ha hecho un estudio y a partir de eso ha recogido los resultados de cuál es la opción de televisión, de canales de televisión, ¿no? En 30 de sus compañeros, y aquí están los resultados, ¿no? Unos dicen que es ATV, otros dicen que es TNP, otros dicen que es Willax, y así tenemos las respuestas. Tenemos en total van a ser 8 tipos de canales que nos van a decir, ¿no? Y tenemos ATV, TNP, Willax, enlace, ¿no? Entonces estos son los resultados, ¿no? Hay 30, si ustedes se ponen a contar, 1, 2, 3, ya, hay 30. Hay 30, vamos a ver. Entonces, ¿qué se hace? Se hace una tablita de frecuencia. Esta tablita de frecuencia, ¿no? De distribución de frecuencia, ¿no? ¿Okay? Entonces, tenemos un problemita, ¿no? Tenemos una situación, hemos leído, se trata de cuál es la preferencia
de los canales de televisión de 30 personas, ¿no? De su sección, por ejemplo, puede ser, en los cuales los resultados son los siguientes, ¿no? Hay 30, ¿no? 30 resultados porque cada uno de sus compañeros ha hecho un determinado canal, ¿no? Entonces, esos datos tenemos que contabilizarlos, tenemos que ordenarlos. Entonces, como ya tenemos aquí identificado, por ejemplo, lo que está en ATV está en color verde, ¿no? Verde limón. Lo que están en TNP están en verde, bueno, un poquito más oscuro. Tenemos el de Willax, amarillo patito. Tenemos el de ATV, tenemos el de Latina, como les digo. Entonces ahí tenemos, ¿no? Son 8 canales. Ahí está. Tengo mi tabla de 1. Le he llamado canales de televisión preferidos, ¿no? Que esta es la variable que nos interesa, ¿no? Porque aquí, miren, aquí está los canales. Aquí están los canales de televisión, ¿no? Willax, América, en este orden, ¿ya? Vamos a trabajar con este orden que tenemos aquí. La primera valor de la variable sería Willax. O sea, ese es el valor de la variable, ¿no? La variable es canal de TV y el valor sería Willax, ¿no? Uno de los resultados que nos hemos encontrado. Entonces sería, a partir del conteo, 1, 2, 3 y 4 serían 4. Eso es el conteo, o sea, las veces que aparece un valor de la variable, o sea, la frecuencia absoluta, eso sería entonces 4, ¿no? La frecuencia absoluta acumulada también es 4, ¿no? ¿Ya? Esto se obtiene de la suma de las frecuencias absolutas particulares, ¿no? Pero en este caso es lo mismo. A ver, aquí. A la segunda opción, América. Vamos a ver América, 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 América. América siempre contigo. América, aquí está 1 y 2. Tenemos 2 para América y le ponemos aquí 2. Ahí está, ¿ves? 2. Al siguiente sería ATV 5 y así. 4 en la CTV 2, 6, la penúltima opción, TechNext TV. Para este vamos a tener 4 respuestas. Para Movistar TV vamos a tener 3 respuestas. Sumamos todo, la suma nos da 30. 30 que es el total de la muestra. Es el total de personas encuestadas, seleccionadas en nuestro trabajo, ¿no? Listo. La frecuencia absoluta acumulada, entonces se tiene como la suma de las frecuencias absolutas relativas desde, ¿no? Contando desde se refiere al valor de la variable, en este caso dimensión, y las anteriores, ¿no? Por ejemplo, aquí sería 2 más 4, ¿no? La frecuencia absoluta 2 más 4. Y aquí le vamos a colocar 6, ¿no? Colocar. Entonces aquí sería 6. La siguiente, la frecuencia absoluta 5 más la anterior. Las anteriores, las que corresponden a las variables anteriores, ¿no? Sería 5 más 2 más 4. 5 más 2 más 4, y esa es la frecuencia absoluta acumulada para TV. Sería 5 más 2 más 4, pues, ¿no? Ahí está, qué bonito. Siguiente sería 15, ¿no? 11 más 4, 15. 15 más 2, ya lo vi, ya. Entonces sería la suma, ¿no? La suma. Simplemente sumamos esas dos cantidades aquí. 17 más 6. Luego va a ser esta cantidad, 23. 23 más 4. Y aquí vamos a tener 27. Ajá. 27 más 3. Y aquí tenemos 30. O coincide, ¿no? Listo. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? Listo. Entonces, estamos llenando, ¿no? Ya estamos completando, digamos, la tabla de frecuencias. La frecuencia relativa es el valor que, bueno, es otro tipo de indicador, ¿no? En este caso, lo que se obtiene esto para saber cuál es la representación, digamos, considerando el todo como un 100%, ¿no? O una unidad, ¿no? Entonces, y se obtiene como la frecuencia absoluta particular de la variable del valor es 4 sobre el total de la muestra, que es 30. 4 entre 30 haciendo una división, ¿no? 4 entre 30, eso me da 0,13, ¿no? El siguiente, 2 sería entre 30, ¿ya? 2 entre 30, a ver, ¿lo quiero escuchar? Ajá, correcto. Muy bien.
Muy bien, 2 entre 30 entonces sería 0,17, puede ser 0,07, ¿no? En realidad es 0,06, sería así, ¿no? 0,00666667, ¿no? Pero como yo queremos aproximarlo, ¿no? Un poco más, queremos aproximarlo a 2 cifras decimales, ¿ya? Para que todo esté, pues, uniforme, ¿no? Entonces sería 0,07, ¿no? Porque aquí este 7, al ser mayor que 5, va a transformar el 6 en 7, ¿no? Se va a redondear estas cifras. Ya estamos aproximando a 2 cifras, eso se llama aproximar a 2 cifras. Y así se va a convertir este en 7, ¿no? 0,07 porque los que siguen van a ser 7, ¿no? Porque estamos haciendo un redondeo, ¿no? Una aproximación. Y aquí sería 0,17, ¿no? Es decir, 5 entre 30, ¿cuánto es? 5 entre 30, ya a mí me da, claro, a mí me da, esta R respuesta me da 0,17, ¿no? Ustedes tienen que comprobar si obtienen una respuesta diferente. Quizá pueden comprobarlo, ¿no? Con algún recurso. Y aquí tenemos aquí 4, aquí sería 0,13, profesor, y usted no ha hecho nada aquí. Ah, claro, lo he copiado porque aquí ya lo tengo, ¿no? Esta es la frecuencia relativa particular que se repite en este caso porque tenemos las mismas cantidades, ¿no? 2 entre 30, y aquí sería 0,07. Aquí sería 6, ¿no? 6 entre 30, ¿cuánto es? Es 1 sobre 5, 0,02. O 0,20, ¿no? Más, más correcto sería 0,20, ¿ya? 4 entre 30, y aquí tenemos 0,3. 0.3, 0,13, profesor, claro, todo con coma. 3 entre 30, 0,10, ¿no? ¿O no? ¿Ya? Ahí me sale 0,10 esta respuesta. Sí, esa es la respuesta que nos debe salir aquí, entonces sería 0,10. Listo, porque ya tenemos las frecuencias relativas de todo y la suma nos da 1 y correctamente, ¿no? Está correctamente entonces trabajado. Luego lo que tendríamos que hacer es el porcentaje, que sería 0,13 por 100. Nada más, por 100. ¿Listo? 0,13 por 100, 13%, eso sería el porcentaje o la frecuencia relativa porcentual. El siguiente sería 7. 7%, 17%, 13%, ¿no? Entonces estamos completando, ¿no? Recuerden, este valor, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Lo multiplico por 100, sería 70%. Sí, sería así, sería 70. Será 7, ¿no? Y aquí sería 20%. Aquí sería 13%. Y aquí sería 10%, ¿no? Haciendo la suma, a ver, aquí tendríamos 37. 37 con este sería... A ver, aquí tenemos, ¿no? 20. Con esto sería 50. Aquí tendría que sumar 50, ¿no? 40, 10, 50, 50, 50, 100. Sería 100% en total. ¿Correcto? El siguiente va a ser mi ángulo del sector círculo, ¿no? Y eso se viene multiplicando este valor, este numerito, por 360 grados. Vale. Entonces, nada más operamos ese producto, ¿no? Ese producto es el valor. Es el valor final. ¿De quién, profe? ¿De quién? ¿De quién crees que será? Claro. Será el ángulo central del sector circular. Ajá. 7 por 360, entonces aquí tenemos que multiplicarnos
0,07 por 360, ¿no? Sería 24%, 24, ¿no? En este caso 24 grados ya, ¿no? La unidad, bueno, en este caso el sistema de medida sería los grados sexagesimales, o sea, va a ser 24%. 24 grados. Para el siguiente, mi respuesta de obtener 0,17 por 360 multiplicado entre 0,17 por 360, eso me daría un 60%, ¿no? Un 60, 60, 60. El siguiente resultado sería 0,13, ¿no? 0,13 por 360. Y haciendo los cálculos voy a tener 12 por 4, que es igual a 48%. Para el siguiente caso, vemos que esto se repite también en una de las anteriores y sería 24%. ¿No? Luego lo que tendríamos es 0,20 por 360, que sería 12%. Sería igual a 72. Luego 0,13 por 360. Y eso va a ser 48, claro, 48 grados. 48 grados, ese sería mi, en este caso, ángulo central del sector circular que le corresponde. En otro caso sería 12 por 3, ¿no? Ya que esto también podríamos hacerlo así, ¿no? 0,10, bueno, en este caso 0,10, ¿no? Sería 36, ¿no? 36. ¿No? Si hay algún error, entonces pueden ahí observar y estar seguros de que sus respuestas deben ser estas, ¿no? Listo, entonces estaría bien, ¿no? Hasta ahí. Recuerden que también todos estos ángulos deben sumar en total 360 grados. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el ángulo completo de un círculo, en este caso el ángulo central, ¿no? Que mide una vuelta, ¿no? Por teoría de ángulos, un ángulo de una vuelta mide 360 grados. Porcentaje, ¿no? Aquí está el porcentaje, como hemos obtenido, ¿no? Frecuencia relativa por 100, ¿no? Que esto sería el porcentaje. Y este sería el ángulo, la fórmula del ángulo. La fórmula del ángulo, ¿no? Esa es esta parte, ¿no? Y con estos datos que hemos obtenido aquí, que voy a ponerlo de rosadito, claro, rosadito. Entonces, vamos a graficar, ¿no? Graficar el diagrama de la torta. Entonces vamos a poner aquí una opción para graficar esto. Vamos a ver aquí. ¿Qué pasó, Isaac? Isaac, ¿estás ahí? ¿Qué pasó? Si no, apaga y vuelve. ¿Qué pasó? Pero se la voy a dejar, tener una llamada de mi hermana. Sí, un ratito, ya. Minuto nada más.
Ya, muy bien. Un minuto para contestarla ya. Vamos a continuar. Ya, hijo, Ya, vamos a continúa. continuar. Claro, entonces el objetivo es hacer un diagrama que represente, ¿no?, en nuestra tabla de frecuencias, ¿no? Como vamos a ver aquí. Como estamos viendo, lo que es un gráfico circular y o diagrama de torta, mejor dicho, ¿no? O más conocido popularmente como el diagrama de torta porque se parece a una torta, ¿no? Una pizza. Entonces, vamos a buscar vamos a hacer el gráfico circular respetando algunos criterios, ¿no? Estos criterios son los que vamos a tomar en cuenta el ángulo del sector circular. ¿Qué cosa es eso? Es la última columna. La última columna se refiere al ángulo que va a tener el sector circular, ¿no? El sector circular es como, digamos, un pedazo de pizza, ¿no? Y entonces, a medida que va a ser mayor el ángulo, va a ocupar más porcentaje o más espacio en el círculo, ¿no? Va a tener una tajada mayor. Y miren, vamos a ver aquí, por ejemplo, ¿qué nos dice? Cada porción, vamos a calcular la porción. Al calcular la porción, se obtiene una nueva información, ¿no? Y esta información es la que se coloca la que se usa para hacer el diagrama de círculo, en la cual tenemos que dividir un círculo, ¿no? Con un transportador sería más fácil, ¿no? En este caso, hacer un círculo. En el cual vamos a indicar la frecuencia relativa, ¿no? Frecuencia relativa de los datos analizados, ¿no? Entonces, a mayor frecuencia relativa, también es una relación, ¿no? Sería mayor la porción angular, ¿no? Una relación directa, ¿no? A mayor frecuencia relativa, mayor porción angular va a tener este gráfico, ¿no? Y esta es la respuesta, finalmente. Por ejemplo, para el valor de la vía de Willis, el valor que hemos obtenido aquí, tenemos que es el 0,13% de la frecuencia relativa, y también nos corresponde a este valor 48 grados respecto a los 360 grados que es la vuelta del círculo, ¿no? Y aquí está, ¿no? Sería el rosadito, ¿no? Ya que estamos considerando que este es el valor de la variable, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, aquí dice 13%. Eso pregunta, ¿qué representa ese 13%? La frecuencia relativa, ¿no? La frecuencia relativa porcentual, ¿no? Es decir, este valor que está en la columna izquierda, la rosada, ¿no? La columna, digamos, la cuarta entrada, ¿no? La cuarta entrada, la cuarta columna, es la frecuencia relativa porcentual, el porcentaje. 13% del 100%, y ahí tenemos aquí, en rosadito, aquí está rosadito, 13%. Profesor, y el ángulo justamente es para graficarlo con mayor precisión, con mayor exactitud, porque recuerden que este ángulo debe corresponder con 48 grados, los 48 grados obtenidos, ¿no? Sería, en este caso, de esta manera, sería el valor del ángulo, aquí, ¿no? Que está con el puntero, 48 grados. 48 grados. Y el siguiente sería, pues evidentemente va a ser la mitad, ¿no? Porque sería 24 grados, sería un sector circular, digamos, de menor ángulo, obviamente de menor área también, ¿no? La mitad del área sería. Entonces sería justamente, si dividiríamos este ángulo entre dos, sería este, ¿no? Este pedacito sería. Porque mediría 24 ángulos. 24 ángulos y 7%, ¿por qué? Porque 7% me representa el valor porcentual de América Televisión, ¿no? Esta respuesta. Y está en otro colorcito, ¿por qué? Porque es para distinguir, para que sea más aclarativo, ¿no? Para que se distinga, ¿no? Aquí tenemos Willax, América, etcétera, ¿no? Aquí tenemos ATV, por ejemplo, ¿no? Primero es Willax, América, ATV, TNP. Entonces yo les podría decir, ¿no? Aquí, del total de los participantes de la encuesta, ¿no? Pregunta, ¿qué porcentaje del total
responden que su canal de preferencia es el de Televisión Nacional del Perú, TNP. ¿Cuál sería la respuesta? Me voy al gráfico, ¿no? El gráfico de aquí. 13, 17, 7, sería 13%, ¿no? 13% sería esto, ¿no? Y recuerden que está en porcentaje porque nos presenta la frecuencia, ¿no? Pero multiplicada por 100%. Es decir, porque recuerden que el 100% nos da en total la unidad, ¿no? Es el todo. Entonces, eso sería nuestra clase hasta el día de hoy. La siguiente clase veremos lo que es el tema de histograma, qué es un histograma, cuál es su funcionalidad, su aplicación y qué debo tener en cuenta, los criterios en todo caso para realizar, ¿no? Y aquí vamos a desarrollar un ejemplo similar, ¿no? ¿Listo? Entonces, eso sería por el día de hoy y más adelante vamos a entregar una nueva secuencia de ejercicios para que lo puedan desarrollar. Y recuerden que también tenemos una ficha de aplicación que está en Word, ¿no? Los voy a mostrar y los voy a enviar a sus al WhatsApp del grupo de la sección, en la cual pueden consultar con la profesora Marta para que mediante ella yo les pueda también corregir o aclarar algunos puntos, ¿no? ¿Listo? Gracias. Profesora, ¿está bien? Hasta ahí nomás he avanzado. Muy bien, por el tiempo que dura la sesión, que es bastante corta, y por la